atención de la salud familiar. Vamos a ver en esta parte de la reunión cómo estas actividades que van a realizar en la familia, en la comunidad, se van a ver reflejadas en los registros estadísticos. La Oficina General de Estadística lleva trabajando apenas pocos meses el tema del registro de salud familiar. Si bien es cierto, existe la normatividad que establece todo lo que han repasado esta mañana con Charito, recién el sistema de información se ha ido adecuando a este contexto este año. Llevamos menos de 3 meses con una versión preliminar, inicial, para recoger información de salud familiar, que es la que vamos a ver en la mañana de hoy. Dentro de este contexto, la Oficina General de Estadística ha desarrollado un manual de registro y codificación de esta información que se une al resto de manuales de registro y codificación de las actividades en salud pública. Esta información es recogida básicamente a través del registro de la consulta externa que todos conocemos como GIS, ¿cierto? Entiendo que de repente no todas las personas que están presentes puedan tener un conocimiento básico del que es el sistema de información, así que vamos a empezar por ahí. Gracias. En el contexto general, la evaluación del análisis de información básica está determinado por varios aspectos fundamentales. Actualmente nuestras necesidades de información se basan en los pilares o estrategias que ustedes están visto descritas en la diapositiva. La primera es la identificación nominal del paciente. Durante muchos años hemos trabajado el registro de información y nuestra información de la producción de los servicios ha sido en base a consolidados de información, números de personas, coberturas, beneficiarios, personas tratadas. Ese enfoque ha cambiado un poco en los últimos años y respecto a esto, nuestra visión ya no es solamente analizar números, sino establecer criterios para identificación de las personas en atención, saber quiénes son, dónde están, para nosotros poder hacer en el tiempo un seguimiento longitudinal de las acciones de salud en la etapa de vida que corresponda. Esto se hace inicialmente a través de la identificación del paciente de manera nominal, es decir, identificación única. Para esto utilizamos los estándares de datos, que también es un proceso que está descrito aquí, el cual nos permite identificar a la persona a través de su documento nacional de identidad. Esto ya ha sido implementado en los sistemas regulares de recojo de información rutinaria y para el caso de pacientes nacionales utilizamos el DNI. Obviamente que a la fecha tenemos algunas todavía coberturas en algunas regiones menores al 50%, por ejemplo, de registro con DNI, principalmente porque existen algunos procesos que todavía están no totalmente desarrollados. Primero, la identificación de las personas. No todas las personas en el país tienen un DNI, lamentablemente. En los últimos años han confluido muchas políticas, las cuales están dando prioridad a que, por ejemplo, los niños menores de 5 años, de manera temprana, puedan tener su documento de identidad. Pero nuestra población, pasada la etapa de vida niño, en la etapa de vida adolescente y en la etapa de vida adulto incluso, tiene todavía una brecha significativa de falta de identificación, con lo que esto incluye, ¿no?, el desarrollo de ciudadanía, etc. Creo que quería hacer una consulta. Sí, claro. Correcto. En realidad, correcto. No hay una determinación escrita, explícita, que diga no se atiende si no tiene documento de identidad. Lo que se ha indicado es que se fomente la cultura del uso del DNI en atención. Las pacientes que vienen al CIS, por ejemplo, sí lo tienen, si no, no podrían ser afiliados. Luego nos damos cuenta que esos mismos pacientes que están en el CIS, cuando vienen a la consulta regular y se recoge esa información, para la ficha sí tiene el dato, pero en la ficha de registro del parte diario no, en el GIS. Entonces, primero tenemos que cambiar hábitos. El primero, del prestador, de poder registrarlo.
El segundo, del que procesa, el estadístico, de poder procesarlo, porque hemos encontrado que, por ejemplo, existen registros con DNI y no son procesados porque el digitador cree que es una carga adicional y no lo pasa en blanco. Y otra es que el paciente o el usuario pueda venir al establecimiento portando, conociendo su DNI, o que éste sea recogido en los sistemas de identificación en la historia clínica. Basta que se recoja una vez para nosotros poder tener la identificación. Estos procesos están en términos, digamos, no han concluido. Estamos en un proceso, a pesar de que tenemos casi 2 años ya recogiendo esta información del identificador de usuario, que es el DNI, en el registro. Y todavía en algunas regiones, por ejemplo en el caso de Lima metropolitana, los niveles de cobertura de DNI en establecimientos llegan a menos del 1%, en establecimientos de Lima metropolitana. No pasa lo mismo en algunas regiones como Huancavelica, Cajamarca, donde las coberturas, por ejemplo, de DNI llegan casi al 80%. ¿No? Entonces, hay un tema que trabajar internamente. No podríamos decir que en todo el país pasa lo mismo, hay ciertas particularidades. Entonces, ese proceso está, digamos, estamos en un proceso intermedio recién. No se ha dado la indicación de que no se atienda al paciente si no tiene DNI. Lo que se debe es instruir en que es necesario poder identificarlo a través del DNI y, si es posible, traerlo, contar en la próxima atención con ese dato. Probablemente en ese momento nos demos cuenta que ese niño o esa persona que está viniendo a la atención no tiene DNI, y eso incluye un proceso adicional, ¿no? Probablemente a darle la instrucción para que vaya al municipio, haga su proceso de inscripción, etcétera, que todas esas cosas confluyen en cerrar el círculo de identificación de las personas, ¿sí? Entonces, bajo ningún criterio se deja de atender porque el paciente no tiene DNI, ¿sí? El otro, justamente en relación a este mismo proceso, es el seguimiento efectivo de las acciones de salud. Yo identifico, como todos sabemos, la población no es estática, es dinámica. Puede estar hoy en mi establecimiento y llega la época de siembra, la época de vacaciones, la época de verano, y está incluso en otro departamento, ¿no? Entonces necesitamos que el seguimiento de las acciones de salud no se detenga porque sale de mi jurisdicción, sino que continúen. Si un niño se puso una primera dosis de vacuna y estando en otro lugar acude a un establecimiento de salud, ese establecimiento de salud lo que tiene que hacer es continuar ese proceso, ¿no? Y en el registro debe ser efectiva su identificación de esa manera. Una segunda dosis independientemente del lugar donde se haya aplicado. Luego, estos procesos, como les he mencionado, están unidos a la implementación de los estándares de datos de salud. No sé si han escuchado o han oído de los procesos de la estandarización de datos de salud. ¿Conocemos cuáles son los estándares de datos? Probablemente no lo conozcamos de esa manera, pero es un dato que todos los días en la atención regular usamos. Los estándares de datos están normados en el país a través de un decreto supremo, que es el 024/2005, ¿sí? El cual establece el uso de identificador estándar en todo el país, en todas las actividades prestacionales, para el usuario, por ejemplo, que es el paciente en algunos casos, a través de su documento nacional de identidad. Para el prestador, en este caso el personal que atiende, a través también de su DNI, más el colegio profesional al que pertenezca, ¿sí? Las actividades de salud a través del catálogo sectorial. Todos los códigos de actividades son estándares, se usan aquí y en cualquier otro subsector. En el salud, la visita tiene el mismo código. En la sanidad, la visita tiene el mismo código. La implementación de los códigos para el diagnóstico. Usamos CIE-10 en todo el sector. Entonces, esos son los estándares que habitualmente utilizamos en el registro de las actividades de salud. Esos son los estándares de datos. Eso nos va a permitir, por ejemplo, hace poco hemos estado en un proceso de intercambio de información justo para el tema de inmunizaciones con e-salud. Se ha dado un gran avance en esta semana en ese sentido. ¿Y en base a qué? A que ambos espacios, tanto de salud como Ministerio de Salud, usan una sola forma de codificación, un solo calendario de vacunación. Y estamos un poco coordinando los espacios para poder recoger esa información y se vean reflejadas en las coberturas. ¿Cuánta población de nuestras jurisdicciones es atendida o coberturada por e-salud? Sabemos, tenemos el número, pero a veces esa información no es complementada. Hay lugares donde la presencia de salud es bastante importante y esas atenciones
que nos restan a la cobertura que evaluamos debe ser complementada. En ese proceso estamos iniciando y justamente el tema de estándares y de estandarización en general nos ha ayudado mucho. Esto en relación a los resultados, ya viendo la evaluación de indicadores, tenemos un tema de PPR muy importante, el cual el sistema de información debe responder para poder nosotros realizar la evaluación de metas físicas, y eso significa presupuesto. En la lógica de presupuesto por resultados nosotros tenemos metas establecidas que en teoría deberían ser metas lógicas, que estén en el marco de lo que se desarrolla en nuestras jurisdicciones, y el sistema de información es el instrumento para medir cuánto de esa meta que hemos tenido establecida se va cumpliendo en relación a cuánto presupuesto podemos necesitar hacia adelante para poder seguir manteniendo estas actividades o ir mejorándolas. Entonces, esta relación existe con el objetivo del cumplimiento de metas específicas. Todos son procesos que están directamente relacionados al sistema de información. Entonces, ¿cómo podríamos evaluar el avance de una estrategia? ¿Cómo podríamos evaluar cuántos recursos nos falta si no tenemos información generada en base a las actividades que realizamos? Justo el sistema de información abarca esta parte. El sistema estadístico nacional está conformado por varios subsistemas. El primero, y probablemente el que la mayoría conozca, es el sistema de consulta externa GIS. Pero adicionalmente existen otros subsistemas. En proporcionalidad, ustedes ven los tamaños de la representación en la gráfica. El sistema de consulta externa representa el 97% de todos los registros sanitarios que se registran en el país. En el primer nivel de atención, desde el 1.3 hasta el 1.1, solamente existe el sistema de información GIS. A partir del 1.4 ya se integra el sistema de internamiento o de hospitalización, y en el nivel 3 confluyen tanto hospitalización como consulta externa. Pero adicionalmente tenemos otro subsistema, que es el sistema de los hechos vitales, que para el caso de salud interviene sobre los nacimientos y las defunciones, que son registros médicos también que se realizan en nuestros establecimientos de salud. Aquí esta información también es procesada a nivel nacional y recogida de diferentes ámbitos. Cada una se hace de manera separada. En el caso de los nacimientos, también en los últimos años hemos realizado una intervención adicional diferenciada a través del CNV en línea. No sé si alguien conoce el sistema de nacido vivo en línea o ha interactuado de alguna manera. Es un sistema de información que hemos implementado hace 2 años, que ha sido premiado a nivel nacional porque contribuye a las buenas prácticas y a disminución de trámites administrativos en el sector. El CNV en línea permite ser el paso inicial, por ejemplo, para la identificación del niño antes de que el niño pueda ser registrado en el municipio. Básicamente se trata del registro inmediato después del nacimiento del niño en la sala de parto, por quien atiende, hace la atención del parto institucional, lo registra e inmediatamente se genera una base de datos a través de la cual van a confluir, por ejemplo, el proceso del padrón nominal que estamos generando a partir de este mes, y el municipio y RENIEC pueden tener acceso ¿para qué? Para poder hacer el proceso mucho más rápido en el tema de identificación. Estos procesos, en el caso de nacimiento, se va a replicar para defunciones el próximo año, y esperamos que estos sistemas sean un poco más fluidos. Según lo que nosotros tenemos determinado por INEI, en número de nacimientos esperados, el número de registros de nacimientos que tenemos, en los últimos años se está un poco acercando más, pero siempre hay una brecha significativa. Entonces, entre la estimación y lo real, hay un problema de subregistro. ¿Cuántos niños que nacen no están siendo registrados? Muchas veces, en algunas partes del país, los niños recién llegan a sacar su partida de nacimiento cuando van a ir a la escuela. En ese momento la escuela le solicita la identificación, recién la mamá hace el trámite y es un trámite muy largo, en algunos casos cuesta y las madres no tienen, y entonces ahí hay una traba adicional, o para que el niño no vaya al colegio o para que el niño no tenga identificación. Entonces esos procesos se están un poco eliminando, se están haciendo un poco más ágiles a fin de que la cobertura de niños con identificación en el trimestre de su vida pueda ser con mayor oportunidad.
Luego tenemos el sistema de emergencias, que también recoge información principalmente de establecimientos del tercer nivel y en el caso de hospitales de segundo nivel, donde existen establecidos servicios de emergencia. Es un poco más pequeño porque solamente son intervenciones, digamos, en algunos casos ambulatorias o que determinan internamiento, ¿no? Luego, el sistema de discapacidad, que también es un subsistema muy poco conocido probablemente, pero que recoge la incidencia de los problemas de discapacidad de la población. Estos subsistemas están determinados y cada uno de ellos representa pues el total de los sistemas de información a través de la cual se recoge la información sanitaria del país. Como les mencioné al inicio, el Sistema de Información de Consulta Externa, el GIS, recoge el 97% de todos los registros de salud. Entonces se constituye uno de los principales subsistemas de información de cara al análisis de situación. Este es el registro GIS. ¿Todos lo conocen? ¿Alguien no conoce este registro? El formato de parte diario. Quisiera que levante la mano si alguien no lo conoce. ¿Todos ustedes conocen el registro GIS? Correcto. Sabemos cómo se registra. Vamos a ver en esta primera sesión, en esta intervención respecto al registro de salud familiar, que básicamente lo que vamos a ver en el registro y en el manual que se ha generado está enfocado en una actividad principal, que es la visita de salud familiar, que difiere de las visitas de seguimiento, y lo vamos a ver más adelante, de las que estamos acostumbradas a registrar. ¿Sí? Entonces, en el registro GIS, inicialmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Identificar, en la parte superior, el establecimiento de salud y el periodo del registro, pero adicionalmente vamos a utilizar el servicio o UPS Salud Familiar y Comunitaria, que está disponible desde el primer nivel de atención hacia arriba en cualquier establecimiento de salud. No está determinado para un tipo de profesional específico. Cualquier persona que realice actividades de promoción de la salud puede registrar y hacer la diferenciación de este registro a través de este servicio. ¿Sí? Probablemente cuando se les capacita, se les dice, para determinar una UPS tiene que haber 3 confluencias: ambiente físico, personal y recursos para realizar la actividad. Entonces, en algunos establecimientos no va a haber un ambiente físico específico para salud familiar. ¿Sí? En este caso, ese criterio se rompe. Salud familiar va a estar enfocada a las acciones de salud, que ya ustedes han escuchado hace un momento en la intervención de Charito, y esa información la puede generar cualquier prestador en el establecimiento de salud. ¿Sí? Entonces, registramos, bueno, la parte general de los datos iniciales y luego vamos a ir haciendo el registro detallado de cada una de las actividades. Sí. Sí, correcto. Las actividades, por ejemplo, si fuera una enfermera que realiza actividades de crecimiento, desarrollo, inmunizaciones, lo registra en un GIS que tiene que ver con atención integral del niño. Pero las actividades de de salud familiar lo hace en un registro aparte, así sea el mismo día. Así tenga espacio en su hoja de crédito. Usa un formulario único para esas actividades, de manera diferenciada, como lo ven aquí, ¿no? Con esta UPS. Por eso lo puso en rojo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a registrar? Las actividades que realizamos. Yo les decía, el manual es un manual preliminar. Este año, en el mes de noviembre, ya nos toca reunirnos con Salud Familiar de cara a robustecer el registro de las actividades de salud familiar para el próximo año, el año 2014. Ya tenemos fecha determinada. En estos últimos meses hemos trabajado mucho con el equipo de salud familiar, porque en sí no solamente convoca el tema de estadístico, sino al cambio de visión que debe tener el personal de salud respecto a las actividades que se realizan. En el registro actual de cada una de las estrategias está determinado la visita de salud familiar, la visita domiciliaria o la visita integral. Este registro se hace siempre motivado por un motivo de seguimiento. El enfoque que tenemos de visita actualmente, en este contexto, está siempre determinado por un seguimiento. Por eso en los manuales de registro de las estrategias sanitarias, siempre aquí va el motivo de la visita, como primer ítem. Si no vino a su control de CRED, si no vino a su vacunación, y debajo recién como última actividad va la visita. En el caso de salud familiar, y ahorita vamos a ver el concepto, la definición operacional de visita familiar,
tiene un contexto diferente, ¿no? Como bien lo ha dicho Charo hace un momento. ¿Qué es lo que qué hacemos en salud familiar? Como primera instancia, promoción, prevención. No necesariamente vamos a abortar a una familia porque tenga algún daño ya determinado, sino que justamente vamos a ir antes, o deberíamos identificarla antes, para empezar con el tema de prevención, promoción y prevención del daño. Actualmente nuestro registro de visitas se hace en relación al seguimiento del daño. Por eso que siempre les menciono, aquí siempre va el primer motivo, el motivo de la visita, y debajo las actividades y al final la visita. En el caso de salud familiar es a la inversa. El motivo es la visita de salud familiar, como ven en el ejemplo. Siempre va como primer ítem en el registro, la visita de salud familiar, a pesar de que tiene la misma codificación, ¿correcto? En el campo LAP siempre vamos a determinar si es la primera, segunda, tercera visita. Y hemos visto cuántos deberían ser como mínimo, 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿perdón? Igual, ahorita vamos a ver cómo vamos a poder ir registrando las siguientes, porque no todas las condiciones se prestan para que en 4 visitas se puedan determinar el final del plan. ¿Correcto? Entonces, este campo LAB va a ir teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de la ocurrencia, dependiendo del abordaje que la familia requiera. Puede ser que ustedes se encuentren de repente no hay ninguna familia que tenga algún daño específico, pero sí hay unos riesgos potenciales, ¿no es cierto?, que identifican al desarrollar la ficha familiar y el familiograma. Los riesgos que ustedes identifican requieren más de 4 sesiones para que ustedes puedan tener un plan elaborado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? El número de visitas en el campo LAB independientemente de su número. Podría ser 4, que es lo que esperamos como mínimo, pero podrían ser más. Y eso solamente se va secuenciando. Después de colocar el registro de visita de salud familiar, lo que vamos a hacer es enumerar los riesgos que identificamos en esa familia. ¿Correcto? Al momento de la intervención, ustedes lo que hacen es aplicar el familiograma, identificar los riesgos de la familia y todos los procesos que ya han determinado en su momento. Esos procesos van a determinar instancias específicas. No voy a registrar en el GIS elaboración del familiograma, no. Lo que voy a registrar es el resultado de la aplicación de los instrumentos que ustedes tienen en la intervención de la familia. Los instrumentos me identifican riesgos, ¿sí?, familiares, a nivel familiar y a nivel individual. Esos riesgos son los que vamos a ir registrando debajo de la visita. En el ejemplo, por ejemplo, de problemas relacionados con personas que viven sola, ¿no? Sintomático respiratorio. Yo puedo captar, puedo identificar riesgos, pero también puedo identificar ya, más allá de los riesgos, incluso daños ya presentes, que pueden ser imperceptibles en la familia, porque lamentablemente todavía la población en algunos casos tienen esperan estar muy mal o incluso que su salud se vea deteriorada para que recién acudan a los servicios de salud. Entonces justamente esto es antes de, probablemente esta persona ya con las condiciones se habría determinado que es un sintomático respiratorio. Ustedes pueden determinar, por ejemplo, personas que tienen problemas con drogas, algún familiar, cualquier situación de riesgo que se establezca al momento de levantar los instrumentos que ustedes aplican en la familia, esos van a ir determinados. Si estos, bueno, siempre la familia primero, si estos exceden de 3, pueden hacer la línea oblicua y tomar los siguientes 3 adicionales, ¿no? Por ejemplo, historia familiar, tumor maligno de pulmón, todas aquellas relaciones que identifiquen riesgo. Cuando empezamos a establecer esto en el manual, y ustedes lo van a ver, aquí dentro del material que les dejo está el manual, para que ustedes lo puedan llevar. Es el manual ya editado, es el que se va a imprimir en el tomo, no es el manual inicial que mandamos, ya tiene su edición. Entonces, este manual les va a permitir identificar, y ahí van a encontrar casi 2 páginas, porque justo cuando empezamos a diseñar el manual con el equipo, nos decían, el personal desconoce qué más podría registrar, o con qué códigos podría registrar las actividades que realiza. A veces me dicen, este código no ingresa o esta actividad no ingresa y pierden esa actividad realizada. Entonces, lo que hemos hecho es en la parte inicial del manual, colocar la mayor cantidad en el listado de más frecuentes de actividades que puedan ser identificadas como riesgos o resultados de la aplicación de las fichas o documentos técnicos que ustedes apliquen en la familia para que puedan ser utilizadas y estén a disponibilidad del personal. Cuando los presentamos inicialmente, muchas personas decían, ¿qué? ¿Existía código para registrar eso? Yo siempre lo hago, pero nunca lo registro porque no sabía que había esa actividad, no se podía registrar. Entonces están ahí las principales. Sí.
Sí, bueno, como les mencioné, nosotros hemos hecho la publicación en el mes de agosto. Recién salió, publicamos, hicimos oficial el manual de registro y en los primeros días de septiembre, si no recuerdo, el lunes 9 creo que fue, o 8, hicimos una videoconferencia nacional con el equipo de salud familiar y el equipo de estadística para difundir el manual. La Oficina de Estadística, por norma, lo que hace es, a partir de la creación del GIS, la norma establece, la Oficina de Estadística actualizará los registros de acuerdo a las necesidades de información y serán publicadas en las vías regulares. Para nosotros la vía regular es remitir el manual por correo electrónico, por documentación regular a las direcciones regionales y estas a su vez dentro de sus funciones está distribuir y hacer la difusión. En algunos casos hemos hecho videoconferencias y en los talleres de capacitación que hacemos regularmente ya estamos incluyendo la ponencia de salud familiar porque es algo que se debe difundir. A veces, y el problema que tenemos es el tema de comunicación. Lo dejamos en la mano de la direza y lo máximo que pasa es un mes y recién lo sabe la red. Otro mes más y recién se enteró el establecimiento, la microred. Entonces es el lentecimiento a nosotros un poco que afecta directamente. Nadie sabe. Y probablemente muchos de ustedes se han enterado en este momento, pero esto está publicado desde el mes de agosto. Entonces, esa difusión nosotros tratamos de hacerla un poco más fluida, dándole acceso, por ejemplo, a la dirección electrónica de donde pueden descargar todos los manuales de registro y codificación de GIS a los establecimientos de salud. Ya no tienen que llamar a la direza, inmediatamente desde su computadora, ellos mismos los descargan. No hay password, no hay nada, ustedes lo pueden hacer desde su domicilio, y como les digo, en algunos casos hasta desde su celular, que tienen acceso a internet, pueden acceder a la dirección y descargarlo. O sea, no tiene ninguna restricción, está abierto para cualquier usuario. Entonces, esto más o menos es el registro general de lo que vamos a utilizar para salud familiar. Vamos a ver algunos conceptos específicos, pero este es el registro general de lo que vamos a usar para la salud familiar. Siempre la visita familiar, la visita de salud familiar primero, numerada en el campo LAB, secuenciada de acuerdo al número de visita y todos los riesgos que encontremos, utilizando un registro adicional si es necesario. ¿Correcto? Es lo que debemos usar. Y siempre utilizar en un formulario aparte salud familiar, independientemente de las actividades que yo realice. Si yo hago CRED, inmunizaciones, hago mi registro de CRED, pero cuando hago salud familiar, uso un formulario GIS solo para salud familiar. ¿Sí? Este es el manual que ya hemos publicado, el que está en FTP, y esta es la que ustedes se van a llevar, que es el que ya está editado para impresión de tomo, que hemos mandado para distribuir. Este año la Oficina General de Estadística ha contado con un presupuesto que agenció en su POI para poder imprimir todos los manuales y enviar un juego de manuales a cada establecimiento del país. ¿Sí? Entonces, lo único que les pedimos es, por favor, que vigilen que el establecimiento mantenga como propiedad del establecimiento el manual en cada uno de ellos. Y no cuando se va el personal, se va con todo el manual. Eso nos pasa, por ejemplo, con los serumistas. ¿No? Les entregamos los manuales y el serum se va y se lleva todos los manuales y el que llega ya no encuentra el manual en el establecimiento. Entonces esto va a ser propiedad del establecimiento, no solamente de salud familiar, sino de todas las estrategias y etapas de vida que vamos a publicar. Entonces, este es el manual, está en medio magnético, se los he dejado con la ponencia aquí para que ustedes se lo puedan llevar y puedan revisarlo. Les mencionaba, el eje principal del manual y en este momento del registro está enfocado a la visita familiar. La visita que conocemos puede ser de dos tipos. Las de seguimiento, que siempre tiene predeterminado un daño o mejorar una condición específica, que es la que realizan normalmente las estrategias. Y la visita de salud familiar, que es la identificación de riesgos. ¿Sí? Entonces, en el registro ya hemos visto cómo vamos a hacerlo. Esta es la definición operacional que tiene la visita familiar. Me voy a permitir leerla. Dice: la actividad que implica el desplazamiento del personal de salud capacitado dirigida a la familia en su domicilio, con el fin de recoger información a través de instrumentos como la ficha familiar, la ficha de autodiagnóstico, entre otros, que permitan identificar necesidades de salud, factores de riesgo individual y familiar, elaborar el plan de atención integral de la familia en forma conjunta con la familia para el desarrollo adecuado de las actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la familia, el seguimiento y monitoreo de las mismas en el marco de una relación asistencial continua e integral. Tiempo promedio requerido para la visita familiar es de 60 minutos por visita. En promedio son 4 al año para cada familia,
Sin embargo, estas pueden ampliarse de acuerdo a lo que el abordaje que se le haga a cada una de las familias y el riesgo que se determine a partir de la implementación de los instrumentos. Esta es la visita de salud familiar y es a la que me refería en el inicio del registro. En la primera visita está determinado que sean una cantidad de actividades. En la primera visita vamos a realizar la aplicación de la ficha familiar para la identificación de riesgos de cada miembro de la familia y de la familia en general como conjunto, en la cual incluye, como también lo ha mencionado Charito hace un momento, los riesgos relacionados a la comunidad, ¿no es cierto? Luego la verificación del cumplimiento de los paquetes de cuidado básico, todo lo que está relacionado al articulado nutricional, el materno neonatal, que son básicamente actividades ya específicas en los paquetes de atención. La valoración de la familia, del ciclo vital y del tipo de familia, la captación y programación de citas para el establecimiento. ¿Sí? Habrá intervenciones que nos permiten identificar riesgos o determinación de daños que ya deben ser tratadas de manera especializada al interior, de manera intramural. Entonces, esto podría determinar la captación para el establecimiento de citas ya en el establecimiento de salud. Y las consejerías especializadas dadas para la prevención o la recuperación del daño que ustedes vayan a encontrar. ¿Cómo registramos la primera visita? De la siguiente manera. La primera visita, en realidad todas las visitas deben ir, el primer ítem siempre debe ser visita de salud familiar, siempre, ¿correcto? Ya hemos dicho que la UPS va a ser salud familiar y comunitaria. Entonces, el primer registro debe ser siempre visita de salud familiar. Y luego, los aspectos que ustedes vayan determinando que hayan encontrado en la primera intervención. Como ven acá, aquí se ha mencionado que se aplica la ficha familiar, la verificación y se hace una serie de actividades. Solamente aquí registramos el resultado de la implementación de esos instrumentos. ¿Correcto? Los riesgos, la visita en sí y los riesgos que va cada acción del instrumento. No registramos desarrollo de familiograma, plan de atención. Otra cosa que estaba incluida en el registro en los manuales anteriores era visita familiar o visita domiciliaria y debajo decía familia de alto riesgo, plan familiar de alto riesgo. Esa determinación tampoco ya la vamos a utilizar. ¿Correcto? El riesgo va a estar determinado primero, por ejemplo, cuando empezamos a analizar esta información nos pareció incoherente, ¿no? Personas que vivían en quintil 1, quintil 2 y eran familias sin riesgo. O familias que tenían no tenían saneamiento básico adecuado y la determinación de familia era sin riesgo o con bajo riesgo. Entonces no corresponde, entonces el contexto en el cual vamos a evaluar el riesgo va a confluir bajo los aspectos que ya se han mencionado, ¿cierto? Que tenga la identificación de los riesgos potenciales en el esquema ya estructural o funcional de la familia y la determinación de su entorno. Esos riesgos van a ir determinando si es de alto o bajo riesgo la familia, pero ya no lo vamos a determinar así como lo hacíamos antes. Ya no vamos a colocar familia de alto riesgo, de bajo riesgo, ¿no? Ya no lo vamos a determinar de esa manera. Esa codificación ha quedado inactiva. En la segunda visita, bueno, hacemos el seguimiento de las citas programadas, la elaboración y acuerdos respecto al plan de atención familiar, que conocemos como PAIFAN, ¿no es cierto? Luego la consejería para los problemas priorizados, lo que hemos encontrado. Por ejemplo, podríamos fácilmente aplicar un tamizaje de salud mental relacionado a alcohol y drogas, por ejemplo, un tamizaje de violencia familiar, y si ese resultado del tamizaje fuera positivo, lo que corresponde es hacer que el integrante de la familia pueda asistir, por ejemplo, a una sesión con un servicio diferenciado de psicología, por ejemplo, o hacer una referencia, que era lo que mencionaba hace un momento. La determinación de riesgo lo van a encontrar ustedes y cómo van a afrontar la determinación de recuperar a esa persona identificada con riesgo va a ser de acuerdo a los paquetes que ya están establecidos para etapa de vida. En el registro tenemos la visita familiar siempre como primer ítem, segunda visita, por ejemplo, todos los riesgos que vamos a determinar. En este caso, por ejemplo, dice historia familiar de tumor maligno de mama, que es lo que corresponde como parte de la atención integral, ¿no? La consejería en cáncer,
probablemente una programación de una visita a los servicios diferenciados de obstetricia, para un examen de Papá Nicolau, por un examen de mamas. Todo eso que se constituye y que va a ir a la historia clínica se va determinando en el registro. En la tercera visita, igual, lo que continúa son los seguimientos de las citas programadas y las consejerías especializadas. En el ejemplo vemos visita familiar nuevamente como primer ítem siempre, tercera visita, tamizaje de salud mental, TD, ¿qué significa? ¿Para qué es este tamizaje? TD, trastornos depresivos, ¿correcto? Si fuera violencia familiar es BIF, si fuera problema de alcohol y drogas, AD, si fuera trastornos depresivos, TD. ¿Sí? Eso está en los manuales de salud mental también. Cuando este tamizaje es positivo, inmediatamente se registra pesquisas problemas relacionados con la salud mental, problemas relacionados con la violencia, problemas relacionados con el alcohol, problemas relacionados con el tabaco, problemas relacionados con las drogas. Cada uno de esos problemas identificados tiene una codificación diferenciada, lo que permite establecer el nivel de riesgo. La consejería en salud mental, que es parte complementaria del abordaje de esta actividad. Luego tenemos la visita 4, que en teoría debería ser la visita en la cual ya se entrega o se culmina el plan. No necesariamente, ya lo hemos dicho, si hubiera una quinta visita, lo que hacemos es registrar igual, visita de salud familiar 5 y las actividades que realizamos en esa visita. Si hubiera una sexta, igual 6 y las actividades o riesgos que identificamos o que establecemos en esa visita, etc. En este ejemplo, cuando se ha concluido la identificación de los riesgos y se ha elaborado el plan para esa familia, para el abordaje ya multidisciplinario posterior, registramos TA en el campo LAB. ¿Qué significa? Término de actividad. He terminado de identificar los riesgos potenciales de esa familia a nivel individual y familiar y he establecido ya el plan de atención, el cual va a tener un abordaje multidisciplinario posterior. Si no quiere decir que aquí termina, sino que a partir de ese empieza recién el abordaje ya multidisciplinario. Por ejemplo, de repente a nivel familiar no encontramos ningún riesgo, pero sí no tiene saneamiento básico, entonces ese plan deberá abordar actividades relacionadas a salud ambiental para ver alguna mejora en términos de zoonosis. Charito mencionó varias condiciones, por ejemplo, que se pueden encontrar en una visita. Los riesgos pueden estar relacionados a la persona, a la familia o a su entorno. Todas estas determinaciones van a ir registradas y al final, cuando ya tengamos esa consolidación de riesgos, vamos a poner que esta tarea de identificación de riesgos ha concluido con TA en el lab, en la visita 4, en la visita 5 o en la que sea determinada. Y luego vamos a establecer, a partir de eso, ya los paquetes de intervención específica para lo que hemos hallado. Y cada uno de ellos están determinados en cada manual de registro. Si hay problemas de salud mental, registramos los tamizajes, registramos los tratamientos, las consejerías, las psicoterapias, lo que corresponda, y eso ya tiene una forma de registro de manera individual. Lo mismo si hubiera un problema, por ejemplo, relacionado a riesgo de tuberculosis, ¿no? Ya sabemos cuál es el proceso de un flujo de un paciente: captación del sintomático, toma de muestra, resultado de la muestra, la evaluación de la muestra y luego el tratamiento si fuera necesario. Entonces, todos esos procesos ya están determinados. Faltaba esta parte inicial, que es la determinación de los riesgos, que es lo que está actualmente planteado en el manual. Sí. Sí, a ver, si la intervención de esta persona requiere, por ejemplo, actividades preventivas como la vacunación, y lo que logra esta sesión de varias visitas es que la adherencia de este paciente al establecimiento, usted lo va a intervenir ya en el consultorio de inmunizaciones y ahí hace su registro. Así es, como inmunizaciones. No como salud familiar, como inmunizaciones, porque ya este paciente viene hacia adherencia. Justo la idea de captarlo y en esas segundas, terceras visitas es empezar a identificar esos riesgos, empezar a que empiece a tomar el paquete preventivo, ¿no es cierto? Puede ser que incluso tengamos una familia donde no haya riesgo, como les mencioné, pero por ejemplo, si es un riesgo que no haya tenido un examen odontológico en los últimos 2 años, que es lo que pasa en muchas familias.
Viene el niño porque le está ilusionando los dientes, el adolescente, y el adulto solamente cuando ya tiene caries. ¿Qué le vamos a recomendar? Tiene que venir, hace cuántos años... O sea, todo ese contexto general ya va a determinar citas, sesiones, intervenciones, pero ya intramurales. Y esas van en el registro individual de cada profesional en cada uno de los servicios. ¿Sí? Esta es la parte inicial que tiene que ser diferenciada de todo lo que se hace al interior del establecimiento. Por eso usamos una sola UPS y usamos un registro específico. ¿Sí? Así es un registro tambural. ¿Sí? Básicamente esto representa lo que hemos trabajado en esta parte casi final del año, en este segundo semestre del año, de cara a que en nuestra próxima actualización podamos hacer intervenciones más específicas. Básicamente ahí está la parte medular de la intervención de salud familiar. Habría que ver algunas otras listas que probablemente en una reunión nacional que vamos a tener a fines del mes de octubre, vamos a recoger qué otras apreciaciones el personal de salud operacional tiene respecto a la salud familiar. Y respecto a esto, ya poder abordar esa forma de registro y recoger actividades. Probablemente aquí hay algunas actividades que todavía no estén transparentadas de manera efectiva. Si bien es cierto, esto sigue el proceso de la identificación de riesgos de la familia, hay actividades de salud familiar diferenciadas aparte de estas. Eso es lo que vamos a recoger en nuestra próxima reunión nacional para poder incluirlas y que estén disponibles en el registro para el 2014.